compañeros asambleístas, vamos a dar inicio al panel de expertos con el tema los cambios legales efectuados en la instrumentación de la reforma en materia de justicia laboral. Si son tan amables, voy a pasar a presentar al panel. Se encuentra con nosotros el doctor Héctor Maldonado Pérez. Él tratará el tema nuevo procedimiento de conciliación. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social de la entidad de Nuevo León. También se encuentra con nosotros la licenciada María de los Ángeles López Martínez con el tema cambios sustantivos en la Ley Federal del Trabajo. También miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, nos acompaña del Estado de Puebla. Se encuentra también con nosotros el panelista doctor Carlos Reynoso Castillo con el nuevo procedimiento ordinario laboral, miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México. Igualmente nos acompaña como panelista el doctor Julio Ismael Camacho Solís. Él tratará el tema procedimiento administrativo para el registro de contratos y sindicatos. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social del estado de Chiapas. Me permito presentar a nuestro amigo como moderador, al licenciado maestro Zenobio Terrazas Estrada, quien dirigirá los trabajos de esta. Gracias. Empezamos esta mesa de expertos donde todos los aquí presentes, excepciones de que les habla, son unos destacadísimos miembros de la Academia Mexicana del Trabajo. Y respeto a todos ellos, expertos en la materia y que seguramente sus opiniones, sus palabras tendrán un impacto importante en lo que estamos viviendo y pensamos vivir en el futuro próximo. A todos los panelistas, los miembros de aquí de este panel, por respeto a sus compañeros y porque el tiempo no es eterno, en este tiempo vamos a acortarlo, cada uno de ellos tiene 15 minutos para exponer sus temas. Cuando falten 3 minutos, pues vamos a dar un aviso y para que hagan su conclusión, sin necesidad, para que no tengamos motivo de hacerlo, de quitar el sonido. Luego a veces nos apasionamos por esto, te digo por experiencia. Entonces, empezamos este trabajo con la participación del doctor Héctor Maldonado Pérez, el tema, el nuevo procedimiento de conciliación. Adelante, maestro. Sí, está por ahí el joven Enrique Maldonado. ¿No se encuentra por ahí? Enrique Maldonado, me trae un folletito y reparta a los demás, por favor. Bien. Para hacer la presentación del doctor Rodrigo Maldonado Corpus, que también nos acompaña, viene de Nuevo León. Él es también miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. Bien, pues escuchamos un platillo excepcional desde el punto de vista académico en las reflexiones y exposiciones que nos hizo el amigo Tomás, que es pues un protagonista de estos procedimientos que se han estado llevando a cabo, como él lo explicó. Pero bien, la reforma constitucional básicamente consistió en cuestiones de carácter de administración de justicia laboral. Los legisladores ordinarios se han querido exceder
y afortunadamente ahorita están corrigiendo el rumbo de algunas cosas de carácter sustantivo que se habían incluido el Senado de la República el viernes pasado, ya las ha limitado. Básicamente entonces vamos a hablar de que ahora va a haber dos autoridades laborales, las de conciliación y los de arbitraje, que van a ser magistrados o jueces laborales. En la parte de conciliación hay puesto una nueva autoridad que, siguiendo la competencia que marca el artículo 123 constitucional, fracción 31, actuarán en el campo local o en el campo federal. En el campo federal será un instituto autónomo, que ya hizo referencias el amigo Tomás, y que además tendrá la facultad de recibir en depósito los contratos colectivos y los expedientes sindicales de toda la República. Y a nivel estatal habrá unidades de conciliación. Lo importante en esta nueva concepción de la conciliación, que es la mejor forma de encontrar soluciones a los problemas laborales, es que va a haber una sola ley que reglamente lo federal y lo local. No habrá que confundirnos que el Instituto Nacional va a tener su propia ley para integrarse y para responder a sus obligaciones de los contratos colectivos de los sindicatos. Pero en materia de conciliación, lo dice el párrafo tercero de la fracción 20 reformada al 123, que habrá una sola ley. Esa ley estará, según lo que hay proyectado, en una parte de la Ley Federal del Trabajo, que se llama Procedimiento de Conciliación, de las autoridades que se van a encargar de eso. De tal manera que cuidado con los estados que se están adelantando a hacer sus leyes, porque habrá que tener en cuenta qué va a decir la reglamentación que viene en la ley y qué va a hacer para los estados y para la federación. Habría que tener un poco cuidado nomás, porque recordemos que tanto el Instituto Nacional como las entidades locales de conciliación son organismos autónomos, así lo señala la ley, y no podrá ser objeto de que en algunos casos, en algunas leyes, los estados están pensando en que los conciliadores los va a nombrar el gobernador, y el procedimiento que se está señalando en la Ley Federal del Trabajo es que va a ser un procedimiento diferente para su designación. Pues bien, ¿en qué va a consistir la actividad de las nuevas autoridades laborales conciliadoras? Se dice una instancia obligatoria, prejudicial, es decir, antes de ir al juicio. Esa es la primera premisa. No puedes ir a un juicio si no agotas este tema. En segundo lugar, y algo preocupante es ¿cómo voy yo a tocarle la puerta a este organismo cuando tenga problemas? Pues dice que haré una solicitud para que la autoridad intervenga. Y lo más grave es que esa solicitud se va a llenar en una forma que, según dice el proyecto de reglamento, vamos a hacer un paréntesis, todo lo que estamos aquí hablando está sujeto a que se apruebe, no lo demos por cierto, pero vamos a hablar así, como si ya estuvieran con esa salvedad. Bien, pues dice que habrá que tocarle la puerta diciendo: yo traigo un problema, quiero que intervengas. Muy bien, ve, aquí tienes este documento, llénalo y dime lo que quieras. Es un formato que, según dice la reglamentación, lo va a llenar el trabajador. Y con base en eso vamos a iniciar el periodo de conciliación y vamos a citar al patrón. No le vamos a correr traslado, porque no dice así la reglamentación. ¿Por qué no? Porque no hay demanda. Es el gran defecto que tiene este sistema, que no se permite que ante la autoridad conciliadora se presente la demanda. Yo presentaré a las mesas correspondientes un estudio donde considero que es un error no concebir que la autoridad conciliadora reciba la demanda, porque el conciliador tiene que saber de qué se trata su problema.
dime qué quieres y dime los hechos, como dice la ley actual. ¿En qué fundas tu demanda? En peticiones y en hechos. Bueno, también esta ley habla de que te digan qué quieres, pero no a través de una demanda, y eso resulta grave. Bien, pues vamos a citar para que las partes intervengan. ¿Y qué pasa si no vienen? Hay una especie de medio confusión en cuanto a que se dice si el trabajador, que fue el que promovió la intervención, no va, quiere decir que estás inconforme, y entonces cerramos el periodo de conciliación. ¿Qué pasa si el patrón no va? También lo vamos a considerar inconforme, le ponemos una multa y cerramos el periodo de conciliación. Hay un artículo ahí que habla de que si el trabajador no va a la audiencia, y se supone que es cuando él la pide, y si es cuando él la pide, a lo mejor pudiera ser cierto que si yo ya no quiero insistir, nadie me puede obligar a demandar, y entonces dejan a salvo mis derechos para que haga la demanda correspondiente. Un efecto de estas circunstancias es que cuando el interesado, llámese patrón o llámese trabajador, toca la puerta de este instituto, se interrumpe la prescripción, lo cual es grave, porque no es lo mismo interrumpir que suspender. La ley actual, el capítulo de prescripción 516, 517, etc., nos habla de cuándo se interrumpe la prescripción, cuando yo presento la demanda. Y entonces aquí se habla de suspensión. ¿Cuánto tiempo tiene un trabajador para demandar? En los términos del artículo actual 518, tiene 2 meses. En esas condiciones, yo me puedo tardar 1 mes, está corriendo mi término, y voy ante la unidad conciliatoria. Se interrumpe los 2 meses que estaba corriendo. Allí me voy a tardar 20, 25 días, 1 mes. No me arreglé, se reanuda la prescripción, y entonces en lugar de estar 2 meses, voy a tener 3, lo que resulta muy grave, porque ustedes saben que la prescripción es una medida de seguridad jurídica para las partes. Entonces, por eso yo creo que la demanda debe de presentarse ante la unidad conciliadora. ¿Qué ocurre si no hay arreglo? El conciliador va a levantar un acta donde diga todo lo que pasó en este periodo y le da una constancia a las partes para que les vaya bien. Entonces voy a ir a presentar apenas mi demanda, pero dice, tanto en esta parte como en la parte procesal ya formal, que la demanda no podrá salirse de lo que se narró en el documento que se llenó ante la autoridad conciliadora, ni de lo que narró el conciliador en el último acta que levantó. Y entonces allí es una verdadera atraco para el trabajador, que le van a limitar su derecho de hacer una demanda. Se la van a hacer a través de un formato que tiene que llenar, y o a través de lo que diga el conciliador en su última acta, y por allá en los artículos de derecho procesal dice que debe contener una demanda, esto y esto y esto, y no podrá contener hechos diferentes a los que se trataron en el periodo de conciliación. De tal suerte que, pues esa es una situación que había que analizar, que me parece grave, porque a mí me limitan mi libertad para demandar, desde el momento que tengo que ir primero a esta instancia, me limitan mi libertad para decirle cómo redactar mi demanda, porque voy a hacerla a través de una forma que me presentan, y además, pues, la cuestión de la prescripción, que puede dañar al sector demandado, porque en lugar de 2 meses van a ser 3 o 4. E incluso en el proyecto que acaba de presentar el PAN, habla que se puede ir
hasta 3 meses el periodo de conciliación para que se busque una arreglo, incluso creo que más. De tal suerte que, bueno, pues esa es una de las cosas difíciles que habría que ver. Se trata la conciliación como una cosa formal, lo cual no es correcto, porque dice, iniciada la audiencia de conciliación, ya no podrá ingresar a ello nadie que llegue después. Pues ¿cómo le vamos a dar esta formalidad a la conciliación si es de la más sencilla? Ven, dime, te hablo, te escucho, te pregunto, sin ninguna formalidad, porque lo que busco es un arreglo. Pues así se dice. Es contrario a lo que dice incluso el capítulo procesal actual, que dice el que llegue tarde a una audiencia, pues que le entre a la hora que llegó. Así lo dice actualmente. Ahora no, el que llega tarde ya no puede entrar a una audiencia. Es una audiencia que no debe tener ninguna formalidad y creo que habría que voltear a ver que esto se corrija. Estas cosas pueden resultar de lo mejor. La conciliación es la mejor forma, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo integramos a los conciliadores. La parte procesal de la ley que está en estudio nos dice cómo, también muy sofisticado, pero en fin, habla de convocatorias, habla de solicitudes y habla de depuraciones y finalmente de designación del conciliador. Y bueno, lo que se dice es que una vez que ya está funcionando, cuando le avisamos al patrón que venga a la primera audiencia, le vamos a decir quién va a ser el conciliador, porque ya hay una rotación que la ley obliga, por un lado. Y bueno, pues por otro lado, la demanda que en su momento se pueda presentar, pues será después de que pase el periodo de conciliación, respetando el término de prescripción que ya corría, el término de prescripción interrumpido y lo que quede todavía para completar el término formal. La conciliación, lo decía Tomás hace un rato, porque así lo dice la Constitución, no lo decía la iniciativa del presidente de la República cuando pidió la reforma, no lo decía, que los convenios deben tener la categoría de cosa juzgada. Me parece que es bueno, porque si no nadie iría ante una autoridad cuyas decisiones pues no tienen ningún valor. Entonces se agregó en una de los párrafitos de la reforma de la corrección 20, se agregó por los senadores que habría la naturaleza de cosa juzgada y que se debía determinar cómo se ejecuta. No sabemos, pero lo más correcto sería que el convenio aprobado, y si quedan algunas cosas pendientes y no se cumplen, se tendrá que turnar seguramente ante el tribunal laboral. Ya me están diciendo que se está acabando el tiempo y es cierto, creo que les he explicado lo fundamental, pero les decía que esto podría ser lo mejor si lográramos integrar cuerpos de conciliadores realmente aprovechando las experiencias de muchos que ya hay, porque las juntas de conciliación, pese a llevar en la espalda la losa de los procedimientos, en términos generales, y no es como lo dice la exposición de motivos presidencial, en términos generales, las juntas arreglan más del 50%. Esas son las estadísticas de las juntas de los estados, pero la iniciativa se fue por la estadística de las juntas federales, que tienen otra. En estas condiciones, bueno, pues creo que si ahora el funcionario va a estar dedicado nomás a conciliar, pues va a ser mucho más eficiente. Cuando la Junta se interrumpía su labor de prescripción porque ya hay que levantar la audiencia, pues eso le hacía un poco ineficiente en materia de conciliación. Pero hoy eso es una de las cosas buenas, que una autoridad se dedique exclusivamente a ser conciliadora. Por eso debemos revisar ese procedimiento y no hacerlo formal, hacerlo ágil, hacerlo sencillo, porque la conciliación es un acto democrático. Las partes intervienen y las partes dicen cómo quieren su arreglo. Y si les ponemos trabas, si les ponemos formalidades, esto no va a ser eficiente. Yo tengo fe de que si revisamos esto
que es una buena forma, y lo hacemos ágil y lo hacemos sencillo, esto puede hacer para bien de la justicia laboral. Gracias. Muchas gracias por la tema muy interesante. La mejor forma de ganar conflictos es privilegiando precisamente ese medio del tema que es la conciliación, y ojalá que con esta reforma que pretendemos se corrija un poco lo que está en proyecto y se estacione en algo que funcione, manejando las grandes ideas que nos menciona el doctor Héctor Maldonado. Continuando con esto, tenemos la participación de la maestra María Los Ángeles López Martínez con un tema importante: los cambios sustantivos en la Ley Federal del Trabajo. Maestra. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. La verdad, estoy muy emocionada de estar hoy aquí en esta bella ciudad esforzada de Ciudad Juárez. Es un México chiquito, hay gente de todas partes y en esta academia estamos representados casi todos. Agradezco desde luego al doctor Ángel Guillermo Ruiz por esta oportunidad de pagar la cuota de género a nombre de mis compañeras académicas y estar aquí en este maravilloso panel que preside nada más y nada menos mis maestros don Héctor S. Maldonado y Carlos Reynoso. Y desde luego que el no menos talentoso Rodrigo y el inquieto y siempre apasionado Ismael Camacho. Vamos a hablar un poco de estas reflexiones que nos han tenido desde hace más de un año, para ser ciertos, un poco más de un mes, con especulaciones y reflexiones, y seguimos como mi paisano, porque yo soy tamaulipeca, el filósofo de Güemes. Como puede que pase, puede que no pase, compañeros. Entonces, en esa expectativa estamos hoy. Y por lo tanto, yo desde hace un mes que tuvieron a bien invitarme a compartir algunas reflexiones, pues la verdad que le pensé bastante y estudié mucho sobre el outsourcing y sobre los sumas, que eran unas barbaridades que traían estos proyectos que del PAN, del PRI, bueno, primero del PRI, del PRD y luego en febrero del PAN se fueron incorporando en el Senado. Sin embargo, afortunadamente, el día 22 de marzo llegó a mi correo lo que es el dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y de la Previsión Social del Senado de la República. Y ahí pues respiré, porque grata noticia encontramos en hace unos 4 días que se habían suprimido principalmente estos dos temas: lo relativo a sustituir el salario por las unidades de medida que ya nos hablaba el maestro Natividad, y desde luego las transformaciones que se pretendían hacer sobre el tema de la terciarización de una manera por demás mercantilista. Por lo tanto, pues se acotó mi trabajo y quise entonces hacer una reflexión, como lo anunciaba el otro día Camacho, diciendo: ¿de qué vamos a hablar si lo único que tenemos cierto es una reforma que ocurrió el 1 de diciembre del año 2012? Y hace 5 años y 116 días aproximadamente desde esta reforma, pues podemos hacer una evaluación, porque bien se ha dicho que lo que se planteaba en esos proyectos de reforma es exposiciones de motivos que traíamos. Decía: queremos, en pocas palabras, más y mejores empleos, que los empleos sean formales, erradicar la precariedad y que haya ingresos que sean realmente remunerados. Ya lo decía desde el gobernador hoy por la mañana, la Secretaría del Trabajo y quienes me han precedido. Sin embargo, yo percibo que en esta historia, fíjense, nada más en noviembre, para ponernos en el contexto y no ser un poco pesimistas, el gobierno federal dijo que había creado 3.5 millones de empleos formales, pero de estos el 60% gana menos de 3 salarios mínimos, es decir, menos de 7.950 pesos al mes. De acuerdo a los datos del INEGI, el 56.8% es informalidad laboral y el 3.4% son los porcentajes de desocupación, contra el subempleo de 6.95% que informó en febrero en relación al año 2017. La representante de la OIT en México declaró que los empleos críticos han aumentado en este país de 12.9 al 15.4%. y clasifica como tales a 8 millones de trabajadores mexicanos que tienen bajos salarios y jornadas excesivas. Proyecta para este año un desempleo del 3.7 contra el 3.5 del año pasado,
y un 27% de empleos vulnerables. La buena noticia es que el pronóstico mundial anda en el 42% de la informalidad y el desempleo en el 5.6%. No nos ha ido tan mal, pero no es lo que esperábamos. No obstante estos resultados, no podemos negar que estamos avanzando. Nos recordaron y quedamos claros que el trabajo es un derecho humano, y esto lo retomamos en la reforma del 2002. También se nos dijo que era un trabajo digno y decente, y que pretendía ser protegido realmente y sustancialmente por la seguridad social universal, sin discriminación, con igualdad sustantiva, libre de hostigamiento y acoso laboral, principalmente en contra de las mujeres. Se reconoció el permiso de paternidad, así, entre otras cosas, y se unificó el salario, que ahora, como ya nos relataron, se pretende ir ajustando en el mínimo general para que este sea único en todo el país. Sin embargo, en este contexto, pues fíjense que los planes de productividad no han funcionado como se esperaba, tampoco los nuevos contratos de capacitación y los contratos de periodo de prueba de 30 a 180 días, dependiendo de la especialidad, fueron muy socorridos, porque los empleadores siguen esperando y conformándose con hacer contratos temporales de 28 días. Y no lo digo yo, lo dice el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que relata que en el 2017 el empleo eventual creció el 25%, superando al 18.19% de incrementos de los puestos permanentes. ¿Y ello por qué? Porque la condicionante de estos formatos de contratos era que las comisiones de capacitación de las empresas aprobaran o desaprobaran y en caso contrario se extendiera el contrato de manera indefinida, aun cuando se tratara de contratos temporales. Esto pretendió caer en la tentación de los legisladores en este nuevo proyecto. Afortunadamente también se descartó la modificación al 39, a los artículos 39, creo, para suprimir que fuera el patrón de manera unilateral quien cancelara los contratos al concluir el periodo de prueba o al concluir este proceso de capacitación. También, en cuanto al régimen de subcontratación, que sí se reguló en la reforma del 2012, adicionando los famosos artículos 15A, 15B y 15C, tampoco nos ha resultado suficiente, ya que basta fijar los contratos, y esa es una realidad, y me gusta estar en el norte y ser norteña porque aquí podemos hablarnos claro. ¿Por qué no funcionan estos sistemas de subcontratación? Porque nos fijaron una norma específica que habla de la subordinación. Habrá subcontratación cuando haya subordinación. Lo más simple que hicieron las empresas fue fortalecer las insourcing, es decir, yo tengo una empresa que hace el negocio y otra empresa que administra absolutamente al 100% del personal. Y por lo tanto no tengo ninguna subordinación porque no tengo empleos, no tengo empleados. Todos están en una misma bolsa, pero tampoco es la que genera el negocio ni la utilidad. Y de esta manera, pues los fiscalistas, los estrategas, pasaron de largo la intención de esa reforma en sus tiempos. Además de que bajo ese esquema, pues no se resolvió. La única palabra alentadora que yo veo en este tema es que los artículos 12 al 15 de la ya legislación de 1980 pues nos marcaban el derrotero de la responsabilidad solidaria, que afortunadamente sigue vigente, y marca que cuando estos sean insolventes, pues entonces quienes se beneficien del servicio y reciban la exclusividad de los mismos, entonces serán solidariamente responsables, y ese es el verdadero aliento que tienen los trabajadores subcontratados. Pasando ya de lleno a esto un poco que quedó del aspecto sustantivo en el nuevo dictamen, yo lo he clasificado, por ahí lo dejé en la academia, en varias formas. Primero hablo de reformas útiles, y son tres. Primero, que hay la posibilidad de que en el artículo 25 se pacten como condiciones de trabajo la declaración de beneficiarios que el trabajador determine, para que no se someta a un conflicto posterior sobre preferencias. No es lo mismo la que llora el muerto, ¿verdad?, que la que lo tiene tendido, dicen por ahí. Y esto generaba grandes problemas, además de tardados procesos, cuando la inminente necesidad de que al faltar o al pasar a retirarse aquel que sostenía la familia, pues ya no está, y hay que agotar todo un trámite para poder cobrar las precarias prestaciones que se les conceden a los beneficiarios en caso de fallecimiento natural. Desde luego, pues el riesgo está cubierto por la seguridad social y las excepciones.
Sin embargo, esta reforma no contempla, y es bueno que lo anotemos, que debe de considerarse la última voluntad del trabajador. ¿Qué tal si alguien hace 20 años, cuando era soltero, joven, guapo, pues quería dejarle todos sus bienes a su linda madre, pero ahora tiene una linda esposa y 5 hijos? Y resulta que el documento solamente se refiere a la declaración de beneficiarios de aquel entonces contrato de trabajo y no a una voluntad actualizada. También se conservan desde luego las disposiciones del orden de preferencia cuando el trabajador haya omitido hacer uso de este derecho a través del procedimiento del pago de prestaciones por muerte, que de manera particular platicarán mis compañeros. Otro punto relevante es la validez de los convenios. Y esto fue expresado desde la misma norma constitucional cuando se determinó, erróneamente o técnicamente incorrecto, que sería cosa juzgada el convenio que celebren ante los institutos de conciliación los particulares. Esto retomando aquella jurisprudencia de que los convenios no eran anulables. Pero agrega una adición más y se señala que también los convenios que celebren los particulares tienen los mismos efectos de validez y solamente serán impugnados en la parte en que lesionen los mismos derechos irrenunciables de los trabajadores, lo que desde luego pues no evitará la demanda que se estaba buscando. Una vez más, en esto de la flexibilidad aparece la posibilidad de que patrón y trabajador puedan convenir también el disfrute de los días festivos. Y ahora ya no hay límite, ya aquellos días festivos que eran intocables, como el 1 de enero, o el 25 de diciembre o el propio 1 de mayo, y yo decía a mis alumnos, y el día de la independencia, porque no podemos dar el grito en otra fecha, aunque sea un fin de semana largo, pues estos convenios se pueden hacer flexiblemente como las partes convengan, ya sea en lo particular o a través de las contrataciones colectivas. Y desde luego esta flexibilidad pues genera cierto aliento y lo pudiéramos manejar. Yo llamé otro capítulo propuestas de reformas suspicaces, que es lo relativo a la suspensión y la terminación colectiva de las relaciones laborales, porque todo el nuevo legislador lo tasa para que esto sea aprobado a través de los históricos conflictos colectivos de naturaleza económica, los cuales pues en pocas veces han sido operantes. Yo hace no sé cuántos años tuve el atrevimiento de hacer uno y terminé arreglando bien, pero la verdad es que la huelga había estallado antes. Pero lo más grave de este proyecto es que se está confundiendo la causa de terminación y de suspensión que proviene de la muerte del patrón o de un caso fortuito de una fuerza mayor con aquellas causas que tienen que ver nada más y más o menos con las cuestiones económicas como el incosteabilidad o el exceso de producción, cuando desde luego no es lo mismo una cosa que otra. El aviso de despido, señores, se conserva, me quedan 2 minutos. Se conserva el proyecto de reforma. Esto es, se suprimen los últimos párrafos del artículo 47, aunque por ahí también comentan los senadores en el pasillo que ese tema lo siguen negociando y lo siguen discutiendo y tal vez se separen. Pero hoy por hoy este último proyecto de dictamen que estarán analizando, si así se dan las cosas, es que lo único que obliga al patrón es a entregar, a notificar o informarle, mejor dicho, al trabajador cuáles son las circunstancias, dice las conductas, y yo digo, y las omisiones a veces por las cuales se le separa de su empleo de manera justificada. Y entonces ya no tenemos que hablar si hay término o no hay término, si el escrito tiene que ser dirigido al trabajador y decir de manera circunstanciada los hechos, causas, motivos por los cuales se genera. No puedo dejar de largo señalar 2 cosas antes de concluir. Hay desde luego reformas sustancialmente necesarias, como es la de cambiar el término junta por el término tribunal, o en los casos competenciales por el propio instituto, como cuando se trata de los registros del reglamento interior de trabajo. Pero también se les da a esos institutos algunas facultades que la Constitución nos señaló, como el determinar las fianzas cuando los trabajadores mexicanos vayan al extranjero, el de cancelarlas o inclusive autorizar dichos contratos, por poner un ejemplo. También se queda en el tintero aquella posibilidad que tendrá el tribunal de determinar cuántos trabajadores tienen que elaborar cuando no se ponga de acuerdo empresa y sindicato en los días festivos para laborar, o los trabajadores de emergencia en caso de una huelga. En estos supuestos son términos económicos que han sido trasladados y ahora será función de estos tribunales, pero no se encuentran perfectamente reglamentados. Por esas cuestiones y en razón del tiempo, yo quisiera que reflexionáramos. Esto es cierto,
no nos gusta, nos incomoda, pero yo quiero convocar a esta honorable asamblea que después de 58 años que tenemos haciendo proyectos de reforma, porque una condición de tu ponencia es que se reforme un artículo, y hoy que se está reformando sustancialmente nuestras leyes desde el año 2012 hasta la fecha, hagamos realidad ese sueño de que nuestros proyectos de reforma de cada artículo se hagan llegar por la vía indicada a los senadores y diputados. Ya nos decían, vamos tarde a la fiesta, consultaron a no sé quién, porque yo no me enteré, y tampoco creo que la academia. Pero sí, hoy, en este día, en Ciudad Juárez, podemos hacer un pronunciamiento real para que esta academia señale que hay necesidad de hacer revisiones puntuales a ciertas disposiciones en pro de los trabajadores de este país, de los inversionistas de este país y sin duda también de los funcionarios de las juntas que angustiados están viendo qué va a pasar en estos próximos 6 años, cuántos días voy a trabajar y por qué no me dan oportunidad de calificar para los nuevos tribunales porque tengo que atender la tarea que tengo pendiente. Muchas gracias. Y tenemos enseguida una no menos mejor intervención del doctor Carlos Reynoso Castillo con el tema el nuevo procedimiento de derecho laboral. Doctor, adelante. Muchas gracias. Mi agradecimiento a la academia que de manera reiterada insiste en invitarnos a estos eventos a compartir en este panel con expertos algunas reflexiones sobre todo este contexto de la reforma laboral. Ya se ha dicho en esta mañana lo trascendente del momento en el cual estamos y lo apasionante, yo diría, el hecho de que estemos viviendo este momento tan importante de evolución del derecho al trabajo en su país. 1917, 1931, 70, 80, 12, 17, 18, nos ha tocado el gran privilegio de poder estar viviendo de cerca, tal vez no tan de cerca como quisiéramos, estos cambios que se dan al nuevo modelo de justicia laboral en nuestro país. Creo yo que se puede hablar mucho de este tema del derecho, en este caso procesal del trabajo. Es todo un capítulo, es toda una rama que ha crecido autónomamente a partir del surgimiento de los tribunales especializados en materia laboral y que hoy en día nadie discute su fortaleza, su autonomía, pero que sin duda estamos en la víspera del nacimiento de un nuevo derecho procesal del trabajo. ¿Cómo abordar el tema? Me parece que la opción por la que yo he caminado en estos breves minutos que se me han concedido es situarme desde la óptica de lo que son uno de los elementos importantísimos en el nacimiento y modernización y consolidación del derecho procesal del trabajo, que son sus principios. ¿Cómo desde los principios generales del derecho procesal del trabajo podemos ver los proyectos de reforma? Todos, sin distinción de partido, adolecen de las mismas deficiencias, de las mismas ignorancias que por lo menos técnica y conceptualmente tienen, pero que desde la óptica de los principios generales del derecho procesal del trabajo, yo quisiera, a manera de hipótesis, compartirles una preocupación. Y la preocupación va en el sentido de considerar que, si bien es cierto, los proyectos de reforma procesal del trabajo actualmente en la Cámara de Diputados invocan prácticamente todos los principios tradicionales del derecho procesal del trabajo, pero, y ahí radica mi preocupación, la manera como pretenden implementarlos de manera concreta en el procedimiento, por lo menos ordinario laboral, adolece de la certeza y la consolidación que tendrían los principios tradicionales del derecho procesal del trabajo. Es decir, veo yo ahí algún riesgo de que en la manera como se implemente el nuevo derecho procesal del trabajo estemos asistiendo a un debate que se dio hacia fines del siglo XIX y principios del XX, que era el intento del derecho procesal del trabajo de alejarse de los principios generales del derecho privado, mercantil y civil, y que pudiéramos estar, y los digo solamente como una mera especulación, ante la eventualidad de un regreso a los principios del derecho privado metidos en el derecho social, el derecho procesal del trabajo. En ese sentido, me parece que los principios, y así lo señalan los más importantes libros de la teoría del procesalista latinoamericana, son
líneas conductoras y de conducción de aquellos que dictan las sentencias y las resoluciones. Son líneas inspiradoras de cómo aterrizar la justicia abstracta con la justicia concreta. Y en ese sentido, los principios son estas ideas que permiten al juzgador interpretar el derecho y construir el derecho mismo en el día a día de los tribunales. Y en ese sentido se ha hablado de la justicia social como el principio más importante, la repartición de la riqueza, pero yo quisiera referirme a uno que técnicamente tiene un gran significado en el momento actual, que es el principio de la primacía de la realidad. El derecho al trabajo fue un acto de rebeldía social, señalando que frente al gran formalismo de construcción de derechos y obligaciones entre dos partes en los contratos, había que poner al principio de la primacía de la realidad como un elemento que determinara derechos y obligaciones. El concepto de contrato superaron el 70 con el concepto de relación de trabajo, el concepto de subordinación. Yo creo que la historia misma del derecho del trabajo y la historia misma del derecho procesal del trabajo puede ser contada a partir de cómo ha sido el principio de la primacía de la realidad un mecanismo de alejamiento de los principios tradicionales del derecho privado. Ahí está la jurisprudencia, ahí están los conceptos de cómo el derecho sustantivo y el derecho objetivo han intentado construir una concepción de la vida jurídica dándole prioridad al principio de la primacía de la realidad. ¿Cómo se plasma el principio de la primacía de la realidad en el nuevo proyecto de juicio ordinario laboral, en el proyecto que está actualmente discutiéndose en la Cámara de Senadores? Y ahí es donde yo veo una cierta preocupación. En nuestra legislación actual simplemente se dice: si usted quiere presentar una demanda, diga los hechos y dé algunos datos. Y el proyecto dice: sí, diga los hechos, pero diga otras cosas. Hay un artículo que detalla una lista de elementos de forma, requisitos de procedibilidad de la demanda que incluyen varias cosas. Yo mencionaría simplemente dos. Una, se le pide al trabajador que señale como los elementos importantes de la demanda las funciones que realizaba. Las funciones no son un concepto jurídicamente claro. Las funciones tienen que ver con el elemento técnico de organización de los perfiles de puestos, y la mayoría de los trabajadores, si le preguntamos cuáles son sus funciones, es probablemente que no sepa de qué estamos hablando. A mí pregúnteme qué hago en el día a día, cuáles son los hechos, cuál es mi trabajo, pero no me pregunte funciones que eventualmente están en los manuales de puestos, en los tabuladores, en un documento técnico administrativo. Entonces, sujetar la admisibilidad de la demanda a un elemento técnico administrativo me parece que es sujetar la forma a los hechos. Y ahí el principio de primacía de la realidad lo estamos alejando como un elemento determinante en que prospere la justicia del trabajo. Y lo segundo, otro ejemplo, ya lo decía el maestro Maldonado, la demanda tal cual se presenta en la propuesta de juicio ordinario laboral deberá de señalar una serie de elementos, pero lo que se señala en la demanda no debe de diferir de aquello que ya se argumentó en el periodo conciliatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una deformación del modelo de conciliación arbitraje que se da en otros países, porque lo que vamos a presentar como la demanda en el tribunal no es otra cosa que aquello que ya presentamos en la parte conciliatoria. Es decir, si yo ya no puedo cambiar acá las cosas, lo que se me está diciendo es que me van a forzar a ratificar una demanda que yo la presenté en un espacio donde no se le llamaba demanda. Y en ese sentido, si yo en este momento ese modelo estuviera funcionando, pues por supuesto que la demanda la tengo que presentar aunque no quieran el espacio de la conciliación. Y entonces un modelo que se pretendía conciliatorio administrativo prejudicial con un modelo judicial lo estamos deformando. Y en ese sentido me parece que ahí el principio de la primacía de la realidad está haciendo crisis. Y una vez más, ese elemento de lo que en los hechos sucede lo estamos alejando en aras de un elemento de carácter formal. Hago un breve comentario sobre el tema de la valoración de la prueba. Históricamente nosotros acudimos a aquellas ideas de las pruebas en conciencia a las cuales se refiere el capítulo de reglas generales de las pruebas en nuestro país.
Sin embargo, hoy en día ese principio de verdad sabida y buena fe guardada se repite textualmente, pero es seguida de un punto y seguido, donde se dice: cuando los tribunales emitan resoluciones, deberán de apegarse no solamente a esa verdad sabida y buena fe guardada, sino además tendrán que fallar, ojo, apegados a la legalidad. Eso en manos de un juez, que hay algunos aquí en la planta, aquí en la sala, es verdaderamente peligroso. Si no le pedimos a un juez falle en función de la legalidad, es el positivismo puro del siglo XIX y es la renuncia al principio de la primacía de la realidad. No podemos avanzar en un proyecto de reforma procesal laboral acudiendo a los principios del derecho privado cuando se suponía que desde hace 100 años habíamos avanzado hacia una modulación de los principios procesales con contenido social. Y ahí es donde yo veo el riesgo de que estemos probablemente ante la víspera de una propuesta de nuevo modelo de valoración de la prueba que se aleje de los principios generales del derecho procesal que se supone se habían poco a poco construido a partir de 1917. En ese sentido, me parece, yo simpatizo con la idea de que el nuevo modelo de justicia laboral debe darle un énfasis importante al periodo conciliatorio, con algunos ajustes que me parece en los proyectos de reforma se han ido deformando, como el hecho de que no tenemos conciliadores, y aunque algunos de los proyectos dicen que todos los conciliadores, por lo menos en materia federal, saldrán de la Junta Federal. El otro detalle que ya señalaba el maestro Maldonado: tenemos en este momento, si no actuamos rápido, 30 y tantos modelos de procedimiento administrativo conciliatorio y eventualmente uno nacional. Entonces, esa etapa prejudicial habrá que depurarla todavía en las semanas, espero que vengan, pero también en el terreno propiamente procesal dentro del proyecto. Ustedes saben, hay una propuesta interesante de 2 fases, una fase escrita y una fase oral, pero en todos ellos yo el llamado que haría es a que hagamos un intento de reflexión no solamente en la parte de logística e implementación de quiénes van a operar el modelo, cuáles son las personas que físicamente impulsarán el modelo, sino a tratar de rescatar, refrendar y mantener vivos los principios generales del derecho procesal del trabajo y tratar de ver cómo en esos proyectos, todos sin color de partido, los principios generales del derecho procesal del trabajo históricamente reconocidos aparecen, muchos de ellos sí, pero de manera ambigua, diluida y a veces alejados de lo que se supone era una materia de alto contenido social. Así es que me parece un llamado a la ratificación y el refrendo de aquellos principios de carácter social, empezando por el principio de la primacía de la realidad. Creo que es un ejercicio que nos vendría bien a nosotros, pero como ya decía la maestra María de los Ángeles, ojalá y este ejercicio no pase de esta mesa, sino que llegue a los oídos de aquellos como privilegiados, como el maestro Tomás, están cerca de quienes toman decisiones, y que un argumento de un modesto profesor universitario sería: échenle un vistazo a los principios generales del derecho procesal y traten de plasmarlos en sus propuestas de reforma legislativa. Muchas gracias. Gracias. Estaba a punto de iniciar el trámite correspondiente. Agradecemos profundamente la intervención del doctor Pedro Reynoso Castillo con su valiosísima aportación y desde luego aquilatamos sus conocimientos profundos sobre el tema. Damos la palabra ahora al doctor Julio Ismael Camacho Solís con el tema el procedimiento administrativo para el registro de contratos y sindicatos. Adelante. Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo está Ciudad Juárez? ¿Y ustedes? Pues eso es lo que importa, ¿verdad? Ciudad Juárez siempre seguirá estando muy bien. Me siento como un lobo estepario, como siempre me he sentido a veces en algunos escenarios, brincar de toda la reforma en temas individuales, sobre los proyectos que no hay, eso es hablar al aire. Y generosamente el presidente de la Academia me ubica en el tema procedimiento administrativo para el registro de contratos y de sindicatos. Está bien. Decía Galeano: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Los
los analfabetas del siglo XXI no serán todos aquellos que no sepan leer ni escribir, ni tampoco que no sepan usar, como la mayoría que veo desde aquí, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todo lo smart. Seguramente seremos todos aquellos que no sepan o sepamos aprender, desaprender y reaprender. O sea, entender, desentender y reentender. Yo nada más quisiera preguntarle a todos los que están aquí, lógicamente considerando a los muchachos, a los estudiantes, todos ya han leído la reforma constitucional. Porque los secundarios recién circuló el 22. Digo, es mejor preguntar que suponer. Entonces yo entiendo que la reforma constitucional pues solo aplicó al artículo 123, apartado A, y al 107 en materia de amparo para dar pauta, para actualizar, armonizar, conjuntar y crear diversas leyes secundarias. Y lo que la reforma constitucional debe guiar es eso. Todo lo que constitucionalmente se pensó deberá bajar en ese hilo conductor. Por eso yo creo que resulta indispensable cambiar el lenguaje, la retórica y los términos que han gobernado nuestro mal desarrollo, sin empleo bueno, seguro y bien remunerado. Difícilmente se puede pensar en una vida colectiva alentadora, hago paréntesis para meterme ya a los sindicatos, por eso de colectiva, en la compleja materia laboral, donde no hay mandatos únicos ni desenlaces institucionales inmutables. Lo que se avecina, pues, en las leyes secundarias es llevar, que creo que no se ha hecho, llevar al campo de las ideas, donde las disidencias, las disonancias y los excesos se conjunten. Porque lo que hoy tenemos es una procrastinación. Busquen en su celular la definición de procrastinación. Posponemos lo importante para hacer lo urgente. Yo creo que todos tendríamos que estar hablando en estas fechas, que al 24 de febrero de este año tendría que estar funcionando lo de la reforma constitucional. Eso no ha pasado. 4 puntos importantes a destacar de la reforma constitucional en materia constitucional. La resolución de los conflictos serán a cargo del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas. Se establece una instancia conciliatoria de las que han hablado ya ampliamente. Se establecen organismos federales y estatales descentralizados, aunque la reforma constitucional no habla de las OPD estatales que tengan personalidad de patrimonio, habla solo de la federal. Está constitucionalmente creado, y me meto ya en la materia, el organismo descentralizado que tendrá a su cargo el registro a nivel nacional de todos los sindicatos del país. Recibo una llamada hace rato y me dice un sindicato, oiga doctor, fíjese que nuestro abogado anda en Ciudad Juárez. Bueno, creo que anda en El Paso porque no contesta. Y nos llamó para decirnos que si le podíamos depositar tal cantidad, porque dice que a partir del mes de mayo se tiene que registrar el sindicato en la Ciudad de México. Le dije, no, pues que te conteste la llamada y yo luego te digo mis honorarios para decirte cómo va a ser el procedimiento. Los asuntos de naturaleza colectiva del trabajo deberán garantizar en la reforma constitucional, ¿qué es lo que está? No podemos estar debatiendo lo que está al aire, lo que no existe. Eso no, lo que ya hay es la reforma constitucional. Y deben garantizar los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, transparencia, transparencia, publicidad, así como el voto personal libre y secreto de elecciones sindicales y pruebas de recuento. Todo ello se hará en las instancias administrativas. Es decir, desde mi particular punto de vista, cuando hablamos de naturaleza colectiva del trabajo, hablamos de 3 escenarios, 3 círculos: sindicatos, contratos colectivos y huelga. Pero parece que en México nos brincamos una cosa y evitamos la otra.
Si esto se puso en la Constitución, o en la reforma constitucional, yo considero que muchos de los que participaron incluso en esta reforma nunca han entendido los principios de la OIT. Para tal caso, la fracción 22 bis señala lo que está vigente de la reforma constitucional: los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad sindical, no autonomía sindical, libertad sindical, que son dos conceptos muy diferentes. Ahorita si quieren hablamos un poquito, total tenemos como 3 horas para agotar el tema, de negociación colectiva, ojo, y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones, que deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: representatividad de las organizaciones sindicales, certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos. En la reforma del 2012 se obligó a las juntas de conciliación que deberían publicar en sus portales, está en la ley, que deberían tener publicados todos los contratos colectivos que se depositaron, los reglamentos interiores del trabajo y así como los estatutos de los sindicatos. Antes de venir me di una tarea de entrar a muchos portales de las secretarías del trabajo que existen en el país, no en todos los estados del país hay secretarías del trabajo, y concretamente a sus juntas, y lo único que tienen es una captura en Excel, y todavía se atreven a poner algunas figuras que dicen, por ejemplo, tal sindicato sí tiene contrato colectivo, sí, y da prestaciones superiores a las de la ley, no. Caray, entonces ahí el concepto de contrato colectivo se empieza a desvanecer. Pero ahorita les voy a dar los datos que son oficiales. Entonces sí, la ley garantizará el voto personal y libre y secreto de los trabajadores. Esto hay que entenderlo. En los estatutos de los sindicatos está previsto la forma como nosotros, porque me asumo como sindicalizado igual, podemos elegir libremente nuestras directivas. Entonces ahora constitucionalmente eso no existía, pero en los estatutos de los sindicatos sí. Pregunta central: ¿hacia dónde entonces transitará el tripartismo? ¿Cuál es el tripartismo? Eso es para el diálogo social. Nunca va a desaparecer el tripartismo, porque el sindicato es un ente, el otro ente es el patrón y la autoridad que va a registrar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el tripartismo, como un diálogo social de paz laboral, han insinuado aquí. Si cuando datos que dicen que nunca ha habido una huelga en el ámbito federal, pues no, ese es otro tema. Con la reforma constitucional existe un nuevo derecho judicial laboral que se puede considerar en un nuevo derecho administrativo del trabajo para el registro sindical y contratos colectivos. Les voy dando datos. Cifras del año pasado, al 20 de noviembre de 2017, anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que los sindicatos crecieron 125%, 3.417 sindicatos, 7 son federaciones o confederaciones, 532 federaciones y 2.768 organismos laborales, que amparan 1.900.400 trabajadores, en el cual el 37% son sindicatos independientes, o sea que no figuran en la Dirección de Registros Sindicales. 1.778 tomas de nota. ¿Qué es una toma de nota? Pues es lo que le da personalidad jurídica a un sindicato. Actualizaron su comité directivo 736. Por ejemplo, vi en la Junta Federal que muchas tomas de nota están vigentes para el 2022. O sea, ya se autoflagelaron por sí mismos. La proporción que les acabo de dar, 775, representa el 27.99, son de CPM, si les suena, ¿verdad? 412 representan el 14.88, son de CROC, y 352 que representan el 12.71 son de cromo. En nuestro país, 93 de cada 100 trabajadores no están sindicalizados, o sea, no va a ser un instituto, como le llaman, que va a nacer con mucho trabajo. La sindicalización nacional es menos del 10%. Todo se concentra en la Ciudad de México, Estado de México y en Nuevo León. No aparece en la reforma constitucional
pero ahora sí aparecen los secundarios, pero no voy a mencionar nada de los secundarios excepto un tema. No mencionaron si los reglamentos interiores de trabajo se iban a registrar, no dijeron en dónde. No está en la reforma constitucional, ni tampoco en los contratos ley. Hay 15 contratos ley, porque ustedes han de saber que esos son por industria, y esos se manejan de otra manera. De un total de 12,000 sindicatos, el 92% es falso o de protección. De los sindicatos oficiales, el 99.99% es controlado por el corporativismo. Y no voy a meter nada más. ¿Cómo quisiera ir cerrando? ¿Cómo va a ser ahora el procedimiento administrativo? Pues los que ya están registrados seguirán registrados. Y eso lo mandata el sexto transitorio, que dice: las autoridades competentes y las juntas de conciliación de arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los centros de conciliación. Hacen un organismo de registro descentralizado, pero lo hacen concentrado. No sé si me explico. Decía aquí Tomás, pues que los gobernadores no se dieron cuenta, no, ni él, ni muchos. Entonces, ¿por qué nuestras decisiones no son siempre lógicas y racionales, aunque creamos lo contrario? Los humanos somos predeciblemente irracionales, pues repetimos nuestros errores de forma sistemática y por lo tanto se vuelven previsibles, sino que además nos inclinamos por las comparaciones fáciles y evitamos aquellas que exigen un esfuerzo mayor. Hacemos todo al revés. El 23 de febrero de 2018 la Procuraduría Federal del Trabajo saca un acuerdo en el que dice, publicado ya, en el que ahora sí va a haber multa para quien no vaya a la conciliación, 100 UMAS, cuando la UMA vale hoy 80.60, y será aplicado a los patrones o sindicatos si no van. Hay otras medidas de apremio como la multa, presentación con la fuerza pública, arresto por 36 horas. Tranquilo, abogados, no se consideran trabajadores a los apoderados, o sea, si no van a la cita no se preocupen, no se le aplicará la multa. Fíjense que en la reforma del 2012 se puso en la determinado rubro que iba a haber multas para aquellos abogados que interpusieran tácticas dilatorias. ¿A quién de ustedes los ha perseguido la Junta o algún organismo como una multa, a ver, como una infracción? A nadie. Entonces eso es letra muerta. Entonces quiero cerrar con lo siguiente. Vamos a suponer que a todos nosotros nos invitan a un gran festín, a una fiesta, a un aniversario de bodas. Bueno, que pudiera ser no tanta fiesta, pero es, al final de cuentas, un aniversario. Y todos los comensales nos dan 3 tiempos: el aperitivo, el primer plato, el segundo plato, el tercer plato. Y ya de regreso a casa, cada uno de los comensales invitados o los actores empiezan a decir: oye, fíjate que el aperitivo no estaba tan bueno. Otro invitado dirá: la sopa de entrada estaba fría. El plato fuerte tenía mucha mostaza. Otros dirán: el whisky me hizo mal. Otros dirán: ¿te fijaste que el florero de la mesa estaba mal puesto? Otros dirán: es que el mantel era floreado. Ah, el café no era de Chiapas, era de Veracruz, entonces por lo tanto no sabía tan bueno. En eso estamos hoy. No sé si me explico. Y quien se diga ajeno y no invitado a la reforma laboral, perdón, aún a pesar de nosotros y sin nosotros, la reforma saldrá. Eso me queda perfectamente claro. Y yo solo quisiera cerrar con una frase de Karl Popper, un filósofo austriaco, que dice que pese a todo lo mal que anda la humanidad y el mundo del trabajo, nunca ha estado mejor que nunca. Gracias. Muchas gracias al doctor por su amena intervención, profunda en su concepción para lo que nos espera en los próximos tiempos.
Continuamos y concluimos con la intervención del doctor Rodrigo Maldonado Corpus, con un tema también que seguramente les interesará muchísimo: la oralidad en el procedimiento laboral. Doctor. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Primeramente quiero agradecer a la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, especialmente a nuestro presidente, la oportunidad inmerecida que me da de participar en este panel con tan distinguidos expertos. De veras, muchísimas gracias. Y bueno, pues en realidad nuestra intervención de hoy, si bien es cierto es que somos unos enamorados y si no estudiosos, por lo menos respetamos el derecho del trabajo, surge por lo siguiente. En el 2012 funjo como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, y en ese año se inaugura por primera ocasión y la única sala oral en materia administrativa en el país. Y bueno, pues resulta que este procedimiento que llevamos nosotros en el tribunal, pues viene a ser un primo hermano, o más bien un gemelo de lo que en este proyecto se propone. Y a raíz de eso es que nace nuestra intervención el día de hoy. Y bueno, pues el doctor Carlos nos hacía el favor de mencionar los principios. Estamos frente a un procedimiento oral que sabemos que surgen en Roma, posteriormente pasan a la fase escrita a través de la Iglesia Católica, y luego vía España nosotros venimos aquí a traducirlos. Y bueno, el país rompe paradigmas y regresa a aprovechar las virtudes del procedimiento oral, siendo el Estado de Nuevo León pionero, donde se celebra también el primer juicio oral en materia penal. Y bueno, pues como bien lo decía el doctor Carlos, se repiten muchos de los principios que nosotros ya conocíamos en nuestra materia laboral. Pero el juicio laboral hoy contiene 10 principios, ¿sí? El principio propio de la oralidad, el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de concentración, el principio de continuidad, el principio de inmediación, de gratuidad, celeridad, economía y flexibilidad. En realidad traigo aquí para platicar cada uno de los principios, pero los tiempos no nos van a dar, así que por ahí les dejamos nosotros una pequeña presentación que hicimos llegar a la academia para el que guste tenerlos, pero sobre todo por ahí hay 2 diagramas interesantes que presentamos que no fue posible transmitir, 2 diagramitas de flujo que nos permiten entender el procedimiento ordinario, y hay un procedimiento especial hoy para el despido, para la indemnización por despido, para la reinstalación y para la rescisión. Sí traen su complejidad, por eso creo que era importante o didácticamente que lo vieran ustedes mediante este diagramita. Pero voy a tratar de explicarlo muy rápido. En este nuevo procedimiento ordinario, ¿sí?, se presenta la demanda, ¿sí?, se turna al juzgador, la ley habla de tribunales, por ahí en las aclaraciones nos habla de que van a ser jueces, se turna al juez y bueno, puede haber una prevención, ¿sí?, y se le da un término de 3 días a la parte actora para que la cumpla. Si no la cumple, se desecha la demanda. Si la cumple, se hace el acuerdo de admisión, se emplaza y se le da
a la parte demandada 20 días para contestar. Si contesta y se allana, se va directo a lo que conoceríamos como la audiencia de juicio. Este juicio ordinario se va a integrar de una fase escrita, de una audiencia preliminar y de una audiencia de juicio, ¿sí? Si se allana, se pasa directamente a la audiencia de juicio y nos brincamos la audiencia preliminar. Si no contesta, igualmente nos vamos directamente a la audiencia de juicio. Una vez que conteste, le va a dar vista por 3 días a la contraparte y una vez vencido este término, la autoridad dentro de los 10 días siguientes, ¿sí?, citará a la audiencia preliminar. Audiencia preliminar que la ley nos establece que se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. Me gustaría precisar el objeto de esta audiencia, que es básicamente limpiar el proceso, es la depuración del proceso, ¿sí?, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, la clasificación sobre la admisibilidad de las pruebas y la citación para la audiencia de juicio, que será dentro de los 40 días siguientes, ¿sí? En este tiempo se preparan las pruebas y llegamos a la audiencia de juicio. Una vez que llegamos a la audiencia de juicio, esta tiene por objeto primordial, ¿sí?, que se desahoguen las pruebas aportadas por las partes, y en la audiencia, una vez desahogadas las pruebas, se concederá la palabra por una sola vez y establece un término de 10 minutos a las partes para que formulen sus alegatos. Y luego la misma ley sigue siendo esta misma audiencia, no se confundan, habla de que se continúa la audiencia dentro de los 20 días siguientes, y dentro de los 20 días siguientes se leerá en la audiencia los puntos resolutivos del laudo, y el juez podrá esperar hasta 60 minutos para que las partes le den lectura, y tienen este tiempo para promover en todo caso alguna aclaración sobre el laudo. Esto básicamente se repite en el procedimiento de indemnización por despido, rescisión o reinstalación, pero se elimina la audiencia preliminar. Por ahí en el material vienen los dos diagramitas. Pero bueno, como corolario de lo anterior, pudiéramos destacar algunos puntos muy importantes y que no nos dejan de llamar la atención. El primero, en su artículo 946, nos dice que si el procedimiento es oscuro, ¿sí?, se le va a requerir, y si no cumple, se desecha. No importa que haya sido una sola acción, la oscura, ¿sí?, y la que no haya cumplido, se desecha toda la demanda. Igual sucede, dice que si no cumple con los requerimientos del 943, que son el ofrecimiento de pruebas, si no ofrece pruebas, también se le desecha la demanda. En el juicio que se lleva en el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando las partes no aportan las pruebas, se les requiere, si aún así no cumplen, bueno, pues se le tiene por no ofreciendo pruebas, pero no se le desecha el juicio, ¿sí? Otra nota importante que encontramos es que el artículo 949 señala que no se puede ampliar la demanda. Creo que es otro problema muy fuerte, va concatenado con lo que mencionó el maestro Maldonado de la conciliación, pero lo veo con un problema más grave. Esto ya fue materia de reforma por nuestra ley. En un momento dado se ampliaban las demandas, no se permitía la ampliación de las demandas, y luego teníamos demandas múltiples contra un mismo patrón y un mismo actor en diferentes juicios, y nos provocaba la dificultad que ustedes conocen, aunque pudiera existir la acumulación. Otro punto importante es que la ley señala que el juez va a deshogar
las inspecciones y las diligencias que se realicen fuera del tribunal. Quiero comentarles que es sumamente preocupante. Debo de ser muy honesto y confesar, el procedimiento oral que se lleva en materia administrativa, en materia civil, en materia mercantil, tiene mucho formalismo, como bien lo dice el doctor Carlos. Y esto implica, ¿sí?, que no se puedan deshogar muchas audiencias. La verdad es que yo no sé qué vaya a suceder con quienes están haciendo estas cuentas. Si bien es cierto, muchos de los asuntos, o el 70% en la mayoría de juntas exitosas, se resuelve vía conciliatoria, sí es cierto, pero desafortunadamente no son en la etapa conciliatoria. Son una vez que contestó la demanda, una vez que desahogó pruebas, que más o menos saben cómo les fue, y que se incita a las partes a una conciliación, ¿sí? Si nosotros le ponemos una audiencia con estos formalismos y luego pedimos que el juez vaya directamente a deshogar las inspecciones y todas las audiencias de fuera, pues yo no sé a qué hora se van a deshogar las audiencias. En el caso del Tribunal Administrativo se autoriza a los auxiliares, aquí no. Otro problema fuerte que tenemos es, imagínense, se finaliza la audiencia y el juez va a estar ahí sin hacer nada, esperando hasta 60 minutos para si la parte decide o no decide solicitar una aclaración. Pues menos de esas audiencias vamos a poder deshogar. Además de que la estructura de las audiencias, una sala oral debe andar costando alrededor de 1,5 millones de pesos o más, ¿sí? Y baratona, como dicen nosotros acá, el doctor. Pero bueno, también encontramos una cuestión muy importante. Hay un procedimiento ordinario que se convierte en extraordinario. El procedimiento ordinario, como su nombre lo indica, es el que con más frecuencia se lleva en forma ordinaria, ¿sí? Aquí tenemos un procedimiento ordinario donde se van a ver conflictos, ¿sí?, individuales y colectivos de naturaleza jurídica, pero tenemos un procedimiento especial para el despido, ¿sí?, para la reinstalación y para la rescisión, y tenemos un procedimiento especial para la huelga, y tenemos un procedimiento especial para los conflictos colectivos de naturaleza económica, y dentro de estos procedimientos se van a demandar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y los días de festivos. Yo no sé qué se va a ver en este procedimiento. Difícilmente este procedimiento ordinario se vaya a utilizar y no viene a ser más que un procedimiento extraordinario. Otro punto a destacar importante es, a diferencia de todos los procesos orales contemporáneos en materia civil, administrativa y familiar, y los actualmente que nosotros tenemos en la materia laboral, el juzgador en cada etapa tiene la obligación de estar incitando, ¿sí?, insistiendo a buscar con las partes una solución conciliatoria. Esa facultad se la quitamos por completo a nuestros jueces. No sé cómo van a resolver. Me quedan 2 minutos aquí que termino por concluir. Otro muy importante, decía el doctor, cuidado, no vayamos a perder nuestros principios. Sí, el principio de inmediatez. Resulta que las partes puede ser que no vayan a ninguna de las audiencias, y resulta que las partes a la confesional pueden desahogarse por sus representantes. Quiere decir que el juzgador no va a tener contacto en ningún momento con las partes. Se acabó con el principio de inmediación. Y bueno, finalmente quiero compartirles el axioma de Marco Aurelio, emperador de Roma, que dice: quien huye de las obligaciones sociales es un desertor. ¿Sí? Creo fielmente que todos y cada uno de los académicos
no somos desertores y tratamos de cumplir con nuestras obligaciones sociales. Su nombre lo indica, Academia Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Sin embargo, ¿sí?, hoy nuestro presidente nos dio un elocuente discurso en donde se narraba la principal característica, que era la pluralidad. Se narraba cuál era el objetivo de la academia y narraba cuáles fueron los objetivos principales de la primera academia. Y si hoy le cambiáramos el título, sería completamente aplicable. Y entonces, como diría José Alfredo Jiménez, nada me han enseñado los años, ¿sí? Siempre caigo en los mismos errores. Y bueno, a lo único que quiero llegar es que creo que hoy la academia, en sus más de 60 años, tiene la tarea más trascendente que nunca. Hoy no se habla de una reforma procesal, ni una reforma colectiva, ni una reforma sustantiva. Es toda una reforma integral, es un transitar por completo, ¿sí? Y pareciera otra vez que olvidamos, ¿sí? Nos decía también en el discurso de la mañana, la Constitución de nosotros fue la primera en reconocer los derechos sociales en el mundo, ¿sí? Y a partir de la Constitución de 17, ¿sí?, hay 3 tópicos para acá que no me canso de repetir, que constituyen el derecho contemporáneo mexicano: métodos alternos, ¿sí?, control difuso y oralidad. La oralidad y los métodos alternos nadie los ha regulado en otra materia mejor y primero que la laboral, ¿sí? En cuestión de la oralidad, nadie ha llevado juicios más orales. Hoy los juicios que se proponen son menos orales y sin inmediatez, ¿sí? Y finalmente el control difuso encuentra su epicentro en nuestra materia laboral, cuando se determina que los convenios internacionales se encuentran por encima de las leyes federales. Pero a lo que voy es, creo que no debemos de tratar de ir a emular o imitar a otras leyes. Debemos aprovechar para realizar estas reformas tan esperadas, para adecuar nuestro derecho laboral con sus características sui generis a un derecho contemporáneo, sí, pero respetando su esencia. Es cuanto. Gracias, doctor. Tenía la facultad de hacer un comentario general sobre lo expuesto y o generar en ustedes unas preguntas para los panelistas. Opté por esto porque creo que es más rico. Si ustedes formulan preguntas a cada uno de los expertos, seguramente será mucho más enriquecedor que mis propios comentarios. 3 preguntas para quien quiera formularlas. Adelante. Su nombre y procedencia. Bien. Adelante. Mi nombre es Alfonso García, académico egresado de la Autónoma de Chihuahua. Quisiera su opinión, pero yo considero que la obligación de ir ante una instancia diferente como la de conciliación constituiría claramente una negativa de acceso a la justicia, y que esto se puede tirar con amparo fácilmente. Pregunte concreta cuál sería, Mario. ¿Cuál es su consideración? Si considera que eso es una medida en contra de la Constitución por impedir el acceso directo a la justicia. Okay, ¿cuál de los panelistas hoy quieres dirigir? Maldonado, que es el que nos ilustró de este tema. Me van a pasar el sonido porque bueno, yo he criticado un poco
conciliación obligatoria, que así se le ha llamado. De cualquier manera, nuestras autoridades laborales desde antes de la Constitución anteponían a su nombre el de conciliación, y lo último que tenemos, Junta de Conciliación y Arbitraje. Siempre en la cabeza del nombre iba la facultad y la obligación de que conciliaran, y nos pusieron reglas de que fuéramos personalmente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que sí es atentatorio contra el derecho de acción y el derecho de petición y el acceso a la justicia que marca el artículo 17 constitucional, y ahora el artículo número 1 de la Constitución, que dice que la justicia no se le puede condicionar a nadie. Lo que sí es inconstitucional es que no se permita que la demanda sea planteada ante el órgano conciliador, para que esa sea una forma de expresar mi deseo subjetivo de hacer valer un derecho y provocar el movimiento jurisdiccional del órgano que corresponde. En esa medida hay burocratismo, hay violación al derecho individual de los trabajadores, a su libertad, y creo que eso va a retardar más los procedimientos. Muchas gracias. Felicito al magnífico panel. Más que una pregunta, es una sugerencia. Han hecho varias peticiones y varias recomendaciones de fondo muy importantes. Sugiero que la academia como tal haga un documento para mandarlo directamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en forma concreta, con las recomendaciones y precisiones para que nuestros legisladores se pongan las pilas y actúen en consecuencia, y que le quede constancia que la academia hicimos el trabajo que debemos hacer. Es una academia propositiva y crítica respetuosa. Muchas gracias. El día de ayer, el señor presidente de nuestra academia nos señaló que una de las metas que buscamos en esa reunión, que es especial, nombrar 4 o 5 académicos para que resuman las propuestas interesantes que aquí se han hecho e irlas a entregar personalmente a la Cámara de Diputados, a los senadores y a la Secretaría de Trabajo, porque realmente se ha manejado mucho de que haya apertura, y la verdad no la ha habido. Hemos ido oficiosamente, yo he cargado documentos oficiosamente a las cámaras, pero nunca ha habido una apertura de convocatoria. Y entonces esta oportunidad que tenemos, decía un periódico en días pasados en México que la reforma se prorrogaba. Bendito Dios que se prorroga, para que nos dé oportunidad de seguir opinando en estas situaciones tan difíciles que se están resolviendo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor, nombre y procedencia. ¿Y para quién va dirigida? Salvador Ponce Ortiz, de Saltillo, Coahuila. Adelante. El Estado mexicano se acostumbra a traer cosas nuevas que a veces no cumple. Uno de ellos es lo relacionado con el Parlamento abierto y gobierno abierto, entre los que se considera la propia apertura en materia de información. Es un poco reiterativo, pero me parece que vale la pena estos planteamientos que se han hecho aquí, que no es la primera vez, lo he escuchado todo el tiempo, lo que hizo el primer expositor y lo que acaban de hacer ustedes. Esto es muy importante, ya que se observa que el Estado escucha con mucha atención a los empresarios, y hace rato se dijo una verdad a medias, que si los empresarios no hay trabajo,
tampoco hay empresarios sin trabajadores. Todo. Muy bien. Una pregunta acá del doctor Manuel Jiménez. Adelante. Y la pregunta va a dirigida a Carlos Reynoso. Desde luego que no se tiene absolutamente nada como no usted lo dice. ¿Te va el micrófono? Sí, estaba llegando. Gracias. Carlos, ¿cuál será el papel que va a jugar el Poder Judicial de la Federación en caso de aprobarse esta reforma? Me gustó tu exposición, te basaste en los principios, pero los principios laborales, la jurisprudencia de la Suprema Corte los ha venido abatiendo. Esta de la impartición rápida. Hace una semana me acaban de notificar una resolución basada en un error que cometen las juntas porque no se dan abasto con tanto trabajo. Un error, se presenta una demanda, el principio de que el trabajador no tiene la obligación de conocer la naturaleza jurídica de su empleador y demanda A, B, C, demanda varios. Pero ya en la audiencia se desiste de uno y la Junta dice: aquí hay litisconsorcio necesario y si te desististe de uno, te desististe de todos, y manda a archivar el expediente. Se interpone el amparo, un amparo directo, o es una resolución que pone fin al juicio, y el Poder Judicial, bueno, un tribunal colegiado, el tribunal colegiado de mi estado, al que le toca son 3, resuelve después de año y medio, simplemente dice: tiene razón, porque no fundó ni motivó la resolución. Pero a año y medio resuelve el Poder Judicial Federal y va a volver a iniciarse el procedimiento. La pregunta la hago porque el expositor, al final, con mucha seguridad y sabiendo que tiene el poder del Estado atrás, dice: si no, pues váyanse al amparo. Pero el amparo les está saliendo muy favorable a los empleadores en México. Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu criterio, Carlos, respecto de la función del Poder Judicial Federal? Sí, bueno, la propuesta sin duda es el papel protagónico, es que tendrán en sus manos el monopolio de la impartición de justicia. Bueno, así son los poderes judiciales. Nada más que me parece que este sería un poder judicial por la vía de jueces especializados que deberían ir acompañados de una ruta, de un plan de ruta, digamos. El derecho procesal laboral que le demos a esos jueces tendrá que ser un derecho procesal que tenga ciertas características a las cuales no están acostumbrados. Ahí es donde radica mi temor principal. Un juez dirá: aquí dice que el principio de legalidad, tú no atendiste el requerimiento y te di 3 días, aparte con la variante del dictamen que circula a partir del jueves para acá, dicen que ese juez que tenga la demanda en sus manos, él tendrá una facultad que no existe prácticamente en ninguna parte del mundo, que es un concepto novedoso, no sé dónde se lo sacaron, pero es que él valorará si hay variantes sustanciales entre aquello que se presentó en la etapa de conciliación y la demanda propiamente dicha. Las variantes sustanciales es un concepto, sacado de la manga en el derecho mexicano del trabajo, que no tiene sustento doctrinal ni jurisprudencial. Ese punto me parece clave y un punto de quiebre, donde le estamos dando al juez, futuro juez, un poder omnicomprensivo para decir: esta demanda se va a la basura, esta demanda sí le doy camino, bajo un concepto que técnicamente no tiene sustento en este momento. En ese sentido, si dejamos la expresión variantes sustanciales, metámonos a detallarla, démosle un significado, metamos los principios, pero como está en este momento el juez, ese es un ejemplo, hay muchos, de cómo se convierte en el protagonista de dispositivo de un proceso, donde aparte le pide a las partes que hagan ciertas cosas, pero es la instancia que dirigirá, conducirá
Y siempre en materia judicial los espacios de ambigüedad y los espacios de discrecionalidad son formas elegantes de decirle a la injusticia. Entonces, mucho cuidado. Muchas gracias. No hay que hablar mal de las cosas, a veces las criticamos con buen sentido, pero el proyecto que se está presentando trae dos cosas buenas. Una, que cuando se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, ya no habrá prueba encontrada. La otra es que se obliga al Tribunal Laboral, seguramente la ley reglamentaria le va a llamar juez, pero ahorita seguimos con el concepto constitucional del tribunal. Dice que el Tribunal Laboral resolverá los conflictos en conciencia y a buena fe guardada. De tal suerte que el sistema se conserva respecto de la forma de llegar a la solución del conflicto. Muchas gracias. Última pregunta, doctora. Bien, buenas tardes. Perdón. Bueno, doctora, adelante. Igual no es tu opinión, Rodrigo, respecto a lo que acaban de comentar. Me parece muy interesante las dos últimas respuestas del doctor Reynoso y del maestro Maldonado. Entonces, ¿será que ahora que los tribunales laborales, como ahora los conocemos, de buena fe, a verdad sabida y buena fe guardada, se van a convertir en tribunales de estricto derecho? ¿Será que cuál será el rumbo del derecho social? Nos platicaba el doctor Carlos Reynoso, que se parece ya más al derecho privado. A mí me gustaría mucho saber su opinión, independientemente que, como nos menciona el maestro Maldonado, se dice que seguirán siendo tribunales, o los laudos o las sentencias seguirán siendo a verdad sabida y buena fe guardada. Me gustaría saber su opinión respecto al anterior. Gracias. Bueno, primero al doctor Manuel, la verdad que me apunté, no por otra cuestión, pero creo que es vital y trascendental, a eso venimos. Doctor, cuando decimos no hay nada, hoy no es cierto, hoy desafortunadamente no podemos decir que no hay nada, y el comentario no me extrañaría de algún otro académico, pero en el caso suyo yo lo admiro, lo respeto, sé de su valor académico. Yo creo que, o sea, sí hay un proyecto, ya está presentado, y si no pataleamos, ya no va a haber nada, ¿sí? Yo lo que propongo es que, en todo caso, en la academia se cuelgue en la página este documento para que todos tengan acceso. O sea, sí hay algo cierto, hay un procedimiento ya establecido, con términos y demás. Es importante que lo conozcamos para poder hacer observaciones al mismo. Yo sugeriría que este documento se establezca en la página. Me atreví nada más a hacer esa intervención porque creo que esa es la tarea de la academia. Si me permiten, acá con Carlita, aunque ya lo dijo Carlos, una de las instructivas que nos ofrece este dictamen, que ya está en el proyecto de dictamen, yo comentaba en mi intervención, hubo tres proyectos de iniciativa de 3 partidos políticos, y el 22 de marzo se hizo un dictamen de las comisiones donde ya trataron de depurar. Sin embargo, la parte procesal la dejaron, como se ha relatado en algunos conceptos por los panelistas atinadamente. Y sí es una preocupación porque hay una serie de inconsistencias. Estas son solamente la punta del iceberg. Hay una serie de inconsistencias que se aprecian, como es el hecho de que se dice que podrán dictar sus laudos, o que deberán dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, y luego ajustarse a la legalidad, al estricto derecho. Entonces, los que hemos vivido en el derecho del trabajo, pues sabemos que no es precisamente, o nos estamos a la primacía de la ley, o nos estamos, de la verdad, o nos estamos a la letra de la ley. Y para los jueces, para el Poder Judicial en sí mismo, durante toda esta historia del derecho del trabajo, los tribunales colegiados recuerdan que algo de lo poco que sí respetaron fue que dejaban libertad de jurisdicción a las juntas, para que éstas, en reposición del procedimiento de ciertas actuaciones, pues a verdad sabida y buena fe guardada, emitieran ese criterio, porque esa facultad no le está reservada en los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales, decía Mariano Ozuela, somos órganos de ley.
Y me dolió mucho cuando lo escuché porque dijo que no los confundan. Cuando a un juez le preguntan, ¿vas a actuar con justicia o con legalidad? No duden, van a actuar con legalidad. Entonces, así se sostiene el Poder Judicial de nuestro país. Y esa es la certeza que da. Pero al incursionar este derecho del trabajo ahora a esa otra escuela, a esa otra área, pues tenemos que estar muy alertas para no perder lo sustancial de nuestra materia. Y creo que es un momento único que me uno a las propuestas y los comentarios que se han manifestado para que sí se haga una comisión, se haga un apuntamiento y creo que hay maneras de hacer conductos. En Coahuila no es lo más afortunado porque fue el iniciador de las propuestas, aunque dice Héctor Maldonado que fue por mandato, pero el senador Tereso Medina, que es el líder de la CTM en Coahuila, está allá y es académico y por mi conducto les manda un saludo y les dice que está en la mejor disposición de recibir los comentarios y las conclusiones que aquí se envían. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Previo a que se requiere, únicamente resta entregar a cada uno de los panelistas un reconocimiento que dice así: la Asamblea Nacional del Trabajo y Protección Social otorga el presente reconocimiento a Dr. Héctor Maldonado Pérez por su valiosa participación en el panel de expertos. Los cambios legales efectuados en la instrumentación de la reforma en materia de justicia laboral. Igual reconocimiento, igual texto a la licenciada María Los Ángeles López Martínez. Igual reconocimiento al doctor Carlos Reynoso Castillo. Igual reconocimiento al doctor Julio Emael Camacho Solís. Desde luego, al doctor Héctor Maldonado Corpus. Y un reconocimiento a su servidor. Tenemos aquí una información. Bueno, hemos terminado este panel. Vamos a pasar al Salón Cibeles a degustar unos buenos platillos. Ya los camiones están afuera esperando. La comida se sirve a las 14:30 horas. Vamos a terminar a las 16:30 horas. Ahí vamos a seguir y se van a instalar ahí los siguientes trabajos para que no piensen que vamos a regresar. Regresaremos hasta las 8 de la noche. Porque viene un evento cultural aquí en estas mismas instalaciones.